¿Qué tal? Muy buenas, muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches y un saludo a todos los amigos de Un Salto Cuántico Blogspot, que con las tonterías ya llevamos unos poquitos. En este espacio, en esta ocasión, en este videoprograma, debido, ¿vale?, la segunda parte de la solución a la paradoja de Fermi, que yo tenía especial interés en hacer porque lo voy a llamar Superando la paradoja de Fermi. En primer lugar, agradecer los comentarios, las visitas, etcétera, etcétera, y pedir disculpas porque prometí una segunda parte en breve, pero lo que pasó fue que bueno, hice un videoprograma después, pero sinceramente no me gustó cómo quedó, estaba cansado, tenía sueño, y digo, bueno, ya otro día lo haré. Y es la explicación, bueno, de que han pasado unos días y tal, y por eso en la parte 1 tenía barba, y hoy como me he afeitado, pues no tengo barba. Lo que sí me he puesto es la misma camiseta para guardar algo de coherencia. Bueno, y dicho lo cual, vamos a empezar ya a entrar en materia. Supongo que todo el mundo que haya visto que esté viendo esta segunda parte ya ha visto la primera. Entonces, en la primera parte, en la paradoja de Fermi, o la paradoja de Fermi, se intentaba dar soluciones desde un punto de vista científico a la paradoja que planteó este doctor Enrico Fermi, que decía, bueno, si realmente estadísticamente, por el tiempo de creación de civilizaciones tecnológicas y tal, y lo que dura o lo que tarda una estrella en crear una supernova y tal, por periodo, explicábamos la cuenta en el primer programa, tiene que haber muchas civilizaciones tecnológicas por el cosmos y como que no vemos extraterrestres. Bien, en mi opinión, tal punto de partida, y avanzo que en este programa se va a dar información dura, se va a dar información dura. Eso sí, muriéndome la lengua. No voy a contar todo lo que he leído, ¿vale? Hasta la presente, que ha sido mucho durante toda mi vida. Pero bueno, estas son cosas que incluso pueden asustar. De modo que si uno tiene una creencia muy arraigada o es muy religioso en plan fe ciega y tal, oye, que corte, que se ponga una película, que vea lo que quiera, ¿vale? Y son temas delicados. Y son temas que es preciso mencionarlos, porque hay tanta información que supera la paradoja de Fermi, porque antes se dieron una serie de soluciones en el primer programa, en clave, digamos, científica y tal, o mordiéndose la lengua, todo teorías y tal, pero es que hoy día se cuenta con un mare magnum de información tremendo, y precisamente la misión o yo por lo menos haciendo estos programas, lo que trato es de dar una versión digerible y masticada para la gente que no tiene o no ha tenido tanta ocasión, ni tiempo, ni las ganas, en este caso, porque bueno, yo puedo decir que he tenido tiempo, pero que también le he echado ganas, que eso también hay que echarle ganas a las cosas, y voluntad. Entonces, pues la gente que no ha tenido tanto tiempo necesita versiones más resumidas. Entonces voy a intentar hacer una síntesis de todo y evidentemente hay muchas informaciones aquí y me voy a destapar un poco de lo que yo suelo leer de este tema concreto, ¿no? De exopolítica o sobre si el planeta Tierra es propiedad de algo o de alguien, que es un tema más antiguo que el TVO y hay muchas conferencias sobre el tema, bueno, y aparte de los libros clásicos antiguos que existen, ¿no? Entonces, bueno, si alguien de mi entorno ve este vídeo y se sorprende, uy, que ves, qué cosas más raras, estás flipado, tal, esto son tonterías, pues bueno, pues ya está, yo también puedo pensar que tú eres un inculto y un ignorante y un tonto lava, ¿vale? Que no te gustan más que las tonterías de la tele, pero evidentemente no lo hago, así que cada uno en su espacio, con total respeto, y el que no le guste este tipo de temas, pues con cambiar tiene suficiente. Y a los demás que les gusten estos temas, pues pensáis igual y no os calláis, porque es necesario la difusión de toda esta información que aquí se va a decir, y hay gente que por todo el mundo está haciendo un esfuerzo denodado para dar este tipo de informaciones y de planteamientos vitales que nos puede permitir un salto cuántico de conciencia para mejorar nuestro estado en la Tierra, que si os dais cuenta cada vez va peor, porque el clima es artificial con los que entráis, cada vez hay que trabajar más tiempo para conseguir menos cosas y tal, y hombre, si seguimos haciendo lo mismo y pensando igual, vamos a tener los mismos resultados, y encima cada vez son peores resultados. Dicho lo cual, volvemos, perdón por este speech socioeconómico-cultural, y vamos a volver a la pregunta inicial de Enrico Fermi, que si teóricamente tiene que haber tantas civilizaciones tecnológicas y tal, que viajan por el cosmos, como que no vemos ovnis. Bien, en primer lugar, para mi gusto, esa pregunta es un sofisma, ¿vale? Un sofisma sería un silogismo que llega a una conclusión aparentemente lógica, pero que realmente parte de una premisa falsa, ¿vale? Y en este caso la premisa es, ¿por qué no vemos ovnis? Vamos a ver. Es cierto que no se ven constantemente, ¿vale? No se ven constantemente, pero es cierto que es impresionante hoy día la cantidad de vídeos de ovnis que puedes encontrar en internet, porque es que puedes ver los mejores vídeos de 2014 o por meses de diciembre de 2014, los mejores de noviembre de 2014. Es cierto que hay algunos que son fake, pero claro, hoy día todo el mundo tiene una cámara de móvil y todo el mundo se pone a grabar cuando ve algo anómalo, aparte de los que se graban sin querer, grabando unos fuegos artificiales o grabando cualquier tontería. Entonces, todo
Y eso seguro, todos no son ningún montaje como nos quieren hacer creer, que todo es fake. Sí, hombre, ahora todo va a ser mentira. Y aparte, ya es que ya no se sabe qué decir, ya simplemente se ignora. ¿Por qué? Porque antes se decía que, bueno, que busca notoriedad, busca fama por poner un vídeo de ovni, porque dice que ha visto un ovni, y realmente no es. Pero si es que ya no hay programas en la tele que se hable de esto prácticamente, ¿vale? Y aparte que es que ya el aluvión de vídeos es brutal, y que no se gana dinero con estas cosas, obviamente, porque ya se ha dicho, la gente que ha dicho, ha tenido su experiencia y las ha manifestado, pues ha tenido problemas. Por tanto, para empezar, es premisa falsa. Y no solamente los testimonios contemporáneos, sino los testimonios de todo el siglo XX e incluso de la antigüedad. Pensemos en este caso que los antiguos profetas como Enoc, pues en este caso el libro de Enoc, pues, ¿vale? Es la historia de un contactado, ¿vale? Es que claramente es un libro del Antiguo Testamento que se mantiene y que es un contactado. Igual que creo que había otro profeta que era Elías, creo que era, ahora mismo no recuerdo. Entonces, bueno, ha habido algunos contactados. El propio Abraham fue un contactado y el propio Moisés, que tuvo un encuentro con una divinidad llamada Yahvé, que todo el mundo nos mete en esa historia de chiquitillos, pues bueno, nos hacen creer que es un Dios absoluto y tal, pero bueno, no es tan absoluto porque, no sé, hacía sus cosas, decía que no se le rezaran a otros dioses, como que había otros, cosas muy raras, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, y aquí viene el primer golpe demoledor, Yahvé evidentemente era algún tipo de entidad no humana. No discutiremos ahora la forma que tiene, esto es un tema, eso sí que es ya de matrícula, que quizá algún día hablemos, pero que bueno, que de algún modo suplantó a un supuesto Dios absoluto y cogió a unos tíos como sus peones, que eran las 13 tribus de Israel, concediéndole unas prebendas. En este caso, no solamente las tablas de la ley, sino un conocimiento hermético llamado la cábala judía. Bien, dicho este pirdolazo, que me puede costar caro por mencionar la palabra judío, seguimos con la paradoja de Fermi. Es un completo sofisma decir que por qué no vemos ovnis. Evidentemente no se ven constantemente, pero los avistamientos ya son brutales. Y hoy día, porque vamos a avanzar también, que bueno, que si hay civilizaciones extraterrestres que han visitado y tal, ¿quién no te dice a ti que, y esto lo trataremos luego, se ha llegado a un cierto acuerdito, ¿vale? Y se pueden ver ciertas naves y tal, o cierta tecnología, que quizás tenga usted en su casa y no lo sepa, que tenga un origen extraterrestre, ¿vale? O alienígena o no humano. Es algo que se te ha dado como prebenda, que es algo también que existe también en textos hindúes de los que hablaremos luego, como el Ramayana o el Mahabharata. Esos dioses que tenían un preferido, ¿vale? Y le daban un arma cojonuda y poderosa para vencer, en este caso, a la tribu vecina o al ejército contrario. Pero bueno, ya está claro que es un sofisma. Vamos a seguir con la paradoja de Fermi. Voy a pegar saltos, ¿vale? Porque lo que trato es de sintetizar todo lo que hay un poco y toda la información que se maneja hoy día y que la gente sepa, lo que no tiene oportunidad de esto, que sepa en qué niveles de conciencia se encuentran algunas personas, ¿vale? Es decir, que van a comprar el pan y hacen como que todo es normal y tal, pero están disimulando. Es decir, hay gente que hoy día maneja esta información y quiere llegar al fondo del asunto a ver qué cojones está pasando aquí. Bien. Dicho lo cual, el doctor Enrico Fermi mencionaba o se planteaba el tema de que quizá, bueno, que como existen civilizaciones tecnológicas, que puede haber civilizaciones que hayan colonizado este planeta y no nos hayamos dado cuenta, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión se trataba de conjugar con postulados un poco cabales y lógicos por qué no se veían. Bueno, parto de la base que habéis visto el episodio 1 y si no volvéis y os lo veis ya de paso. Pues bien, se planteaba que estas civilizaciones podían ser tecnológicas y no tecnológicas, pero también se planteaba que dentro de estas civilizaciones tecnológicas que viajaban podrían ser éticas o no éticas. Las éticas cuidarían bien a la gente y las no éticas pues tratarían a la gente con la punta del pie. Sobre este tipo de cuestiones, me gustaría mencionar que la palabra que se maneja en exopolítica, por así decirlo, o en tratados o libros de contactismo, ¿vale?, por seres, digamos, que supuestamente, claro, es que muchas veces los diferentes tipos de contactados contactan con supuestos extraterrestres, ¿vale? Que yo tampoco digo que lo sean, y cada uno está en un plano, dimensión o una zona del cosmos, ¿vale? Pues bien, en este caso lo que puso de moda la palabra, vamos, que lo dice, esto es una tónica común en todos los contactados, que hay dos tipos de razas fundamentales desde un punto de vista evolutivo interno ético. Y la palabra que se utiliza es los seres regresivos, ¿vale? No regresivos, perdón. Los seres SAO de servicio a otros, perdón, y los seres regresivos o SAS o de servicio a sí mismos. Es decir, te puedes comportar de dos maneras. Uno, que tenga una cierta conciencia filantrópica universal, que piensa, filantropía sería amor al prójimo, ¿no? Amor al hombre. Filos sería amor o filiación o gusto por, y
Antropos en griego es hombre. Filantropía universal. En este caso, bueno, no sería filantropía, sino sería amor por la vida. Y bueno, esos seres de servicio a otros, pues invertirían su tiempo y sus recursos en intentar que otras personas evolucionen y tal, para dar curso, digamos, al plan divino de este universo, ¿no? En vez de ir puteando a los demás. Sin embargo, tenemos en la otra vertiente los seres de servicio a sí mismos, los SAS. Sobre esto lo que se comenta, especialmente hace un desarrollo muy grande, no solamente los, ¿cómo se llama? Los de Alex Collier, los andromedanos de Alex Collier, sino en este caso hace un gran desarrollo los casiopeos, con lo que contacta una contactada llamada Laura Knight, ¿vale? Evidentemente, cualquier autor que citemos, hay otro que dice que es un desinformador, que se le inventa, que si se droga, que si fuma pitillo, que si no sé qué y tal, pero bueno, yo entiendo que hay que coger información de todo, porque es que todas esas entidades dicen su versión de las cosas y te ocultan cosas, ¿vale? Igual que uno se le puede ocultar la verdad de los Reyes Magos a los chiquillos, pero a lo mejor si esto lo ve un chiquillo me mata, aquí se queda. Pero que, dar la información que a ellos les interesa, por tanto no quiere decir que te dé la verdad completa, por muy velocidades que digan ser. Pero en este punto concreto, en los servidores de servicio a otros, pues claro, serían esas entidades positivas y tal, que hacen lo que pueden y no intervienen mucho, pero bueno, intentan ayudar de la manera que pueden. Y bueno, ya mencionamos en el otro programa que es cierto que hay entidades que sí han permitido el progreso evolutivo. De hecho, en el Antiguo Testamento lo que se plantea es que el hombre comió del árbol, o Adán comió del árbol del conocimiento, como diciendo, tú no tienes que saber tanto, ¿vale? Yahvé decía, tú no tienes que saber tanto. Y como se hizo más inteligente, pues eso le jodió, ¿vale? Es decir, que hay otra entidad, que en este caso se representa como una serpiente, que no lo han vendido como malo, en el Antiguo Testamento, que dio el conocimiento. Y también hay otra serie, otra pléyade de dioses instructores en la antigüedad, ¿vale? En Sumeria está el caso del dios Pe o Annes, ¿vale? Es uno de los más clásicos. También hay otros, ¿vale? También hay otros dioses instructores, el mismo Viracocha, en este caso en Perú. Siempre es que toda la Tierra, todos los continentes tienen más o menos las mismas historias. Incluso en el pueblo azteca tiene su propia égira al estilo de Moisés y un nombre muy parecido el que lo guiaba. Vale, que se me va la olla. Y vamos por servicio a otro, servicio a sí mismo. Claro, la máxima expresión de servicio a sí mismo serían seres de tendencia muy regresiva, muy negativa, que utilizarían a otros seres, en este caso para hacer experimentos, fines delictivos o incluso comérselos, ¿vale? Esto sería un poco, o sacrificarlo ritualmente, ¿vale? Y ya estoy aquí avanzando ya tela marinera, sacrificarlo ritualmente para obtener la energía que se desprende en el momento de su muerte. Esto estoy hablando de la raza que comentan, que está hoy en día muy de moda, que es la raza que se llaman reptilianas, ¿vale? O ciertos seres que serían capaces no solamente de alimentarse de carne y sangre, sino de esa energía que se desprende con la muerte de una persona. Ese sería el acto máximo de servicio a sí mismo. En contrapartida se considera que si tú tienes un cierto grado de servicio a sí mismo, no puedes pasar de ciertos niveles de evolución. Digamos, no puedes pasar de nivel 4, mientras que si te comportas de servicio a otro, a otro, podías ir más lejos en esa evolución que nos cuentan que existe a nivel de seres y de especies, ¿no? Y que queda en la mano de cada uno, ves cómo se comporta. Una gran pregunta sería, bueno, ¿el ser humano qué es? ¿Servicio a sí mismo? ¿Servicio a otros? Es una gran pregunta que quiero que os contestéis, pero que fundamentalmente yo pienso que si no te dominas bien, o también en el ambiente que nos tienen sometidos con este sistema social diseñado, te tienes que comportar como un predador, ¿vale? Porque, en mi opinión, está diseñado por predadores el actual sistema social, ¿vale? No está diseñado por los buenos. Y volvemos al principio de la historia. Se planteaba también por Enrico Fermí, por la doctora Beatriz Gato Rivera, que bueno, que estos imperios multicivilización y tal, que dominaba la Tierra, pues pudo surgir en primer lugar una gran civilización tecnológica donde, mediante la panspermia dirigida, implantara, digamos, vida en los planetas. Esto nos llevaría también que si riegan varios planetas con vida, pues bueno, que habría razas parecidas en otros planetas y serían, digamos, las especies importables de uno a otro. Sobre esta posibilidad de la panspermia dirigida, que hay muchos doctores que lo han dicho, ¿no? Porque la teoría de que, bueno, que la vida viene en los cometas y tal, y los lanzan y tal, bueno, ahora ha sido realmente superada por cierta corriente de pensamiento exopolítico que considera, bueno, que la Tierra en teoría fue sembrada en su día por unos seres llamados los jardineros, ¿vale?
Esto lo comenta Bárbara Marciniak, aunque en otros textos se ha mencionado como los Patal, ¿vale? Una serie de seres que serían, digamos, los tope de gama del universo y que sembraron la Tierra en su día, ¿vale? Con vida y tal, como un experimento biológico, como banco genético. Bien, ¿esto quiere decir que el hombre surgió en un primer momento? Yo entiendo realmente que no, ¿vale? Que en un primer momento no. Digamos que el hombre ha surgido, digamos, tal y como lo conocemos, en unas versiones posteriores de humanidad, ¿vale? Bien, esto no hay que tampoco de echarse mano a la cabeza. De hecho, por ejemplo, en la propia película Matrix se comentaba que esa Matrix donde estaba Neo en ese momento era la sexta versión. Eso se comenta en Matrix 2. El que no la haya visto, que la vea. Yo no digo que esto sea la sexta versión, pero más o menos por la información que tenemos y este puzzle que es súper complejo de montar, pero que estamos intentando montarlo, ¿qué coño ha pasado aquí? Porque hay cosas que no cuadran, ¿no? Ya explicamos en el otro vídeo el documental de Joyce Pye, de que la evolución del ser humano no es normal, es que no proviene del mono. Para empezar, nos faltan 2 cromosomas, la carne se raja como a facilidad. Si es que hay animales que les pega un tiro y siguen corriendo, y tú pégale un tiro a un tío a ver lo que dura, ¿vale? Y bueno, aparte de los cromosomas, el crecimiento ilimitado del pelo, de la uña, no lo sé, las diferentes razas que están como implantadas casi al mismo tiempo, según mi teoría no todas al mismo tiempo. Entonces, bueno, aquí ha pasado algo, ¿no? Entonces, bueno, en el puzzle este se comenta ahora por cierta corriente de pensamiento que una vez plantada la vida, esta zona fue, o este jardín viviente, como se le llama por Bárbara Marciniak, fue usurpado por otros seres que dejaron aquí o que crearon, digamos, vida consciente o inteligente, ¿vale? Que según ciertos patrones o ciertas reglas cósmicas no escritas, pues bueno, el molde más adecuado son los seres bípedos, ¿no? O la forma humanoide. Por eso la forma, no sé, digamos que siempre, aunque haya alguien y tal, tiene más o menos la forma, ¿sí? Una cabeza, 2 brazos, un cuerpo, ¿no? Y la forma bípeda. Esto, no sé, yo tampoco he viajado a ningún otro planeta y esto es totalmente conjetura, ¿no? Pero bueno, os cuento la información que hay. Entonces, bueno, hay una cosa curiosa que se comenta por cierta corriente de pensamiento actual, que la primera civilización humana era de corte reptiliano, no era totalmente humana, tipo mamífero, ¿vale? Sino que era reptil. Esto nos llevaría al tema de los lagartos. Hay una entrevista llamada a un ser reptiliano llamado Lacerta, que viene a decir esto, que son una raza muy antigua de la Tierra que eran las primigenias. Estos que te cagas, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice, bueno, entonces, ¿qué tipo de...? ¿Qué había? ¿Lagartos como los de V por la Tierra? Pues yo no me los imagino así. Me los imagino más lagartija que lagarto de escamas duras, ¿vale? Por así decirlo, no como el escama, no como los de V, que serían, digamos, que sería algo de los que se habla que vinieron supuestamente más tarde. Bien. Sobre esto que parece una paranoia, ¿vale? No solamente hay contactados, sino que hay vestigios. Os recomiendo un documental de 1 hora de duración, que en YouTube creo que está cortado en 4 pedazos de 15 minutos cada uno aproximadamente, o de 12 minutos cada uno, que se llama La historia oculta de la raza humana, de Klaus Dona. En este documental podréis ver ciertos instrumentos que están diseñados para dar a luz a un ser reptil, e incluso se ve un círculo con una fase de la gestación, donde las primeras fases de la gestación del niño que va a nacer tiene forma de... ¿cómo se llama esto? Joder, macho, de renacuajo, ¿vale? De renacuajo directamente. Si buscáis el documental, claro, no se le da explicación en el documental, pero dice que hay unos vestigios ahí de un montón de miles de años de antigüedad y se ve eso, unas herramientas muy precisas. Lo que sí es cierto que tendrían, esta rama de sabiduría vivirían de forma, digamos, hiperbórea, como se le llama. Si lo buscáis, la sabiduría hiperbórea sería, digamos, vivir en comunión y armonía con tu entorno que te rodea. Por ejemplo, los Na'vi del planeta de los de Avatar, de Pandora, de la película Avatar de James Cameron, vivirían de forma hiperbórea, es decir, no les falta de nada, viven de gordo y en vez de tener máquinas, pues utilizan los animales en una simbiosis. Bien, sin embargo, el ser humano, el sistema actual, es predatorio y está diseñado por predadores, como luego veremos. Bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, es que ya al final quería hablar de superar la paradoja de Fermi por parte y al final lo que estoy es desarrollando la historia esta. Pero bueno, que por así decirlo, que no es ningún disparate eso de que pudo haber otra humanidad. De hecho, en las piedras de Ica, también denostadas, que supuestamente fraude, al final todo es fraude. Todo viene la ciencia, eso es un fraude. No te jode todo. ¿Pero por qué? Porque no quieren
que uno sea consciente de la realidad. Es decir, por eso estamos haciendo este tipo de vídeos, para que este conocimiento, siquiera oralmente, por mediante tradición, se mantenga, porque por la tele no te vas a enterar, en los libros tampoco. Y bueno, y la tele y documentales totalmente manipulados, porque los pocos que ponen están manipulados. Fíjate que lo ponen al lado, pues, de un reality o de un programa, yo que sé, que van en pelota, o por ejemplo, cuya máxima habilidad que tienes que tener ahora en los concursos ya no es saber cosas, es cocinar. Hazme de comer. Que eso es una declaración de intenciones total de lo que la gente que domina los medios, los que tienen la pasta, quieren de ti. Que le hagas de comer, que les sirva, ¿vale? Turismo y servicios, que sea su esclavo. Es toda una declaración de intenciones. Pero bueno, aquí lo dejo. ¿Por dónde iba? Que en las piedras de Ica se ven unos seres muy raros de 3 dedos, ¿vale? Esa primera humanidad no tenía 5 dedos como nosotros. Tenía 4 dedos, perdón, como una especie de pulgar y 3 dedos. Y se ven en las piedras de Ica, miradlo, hay operaciones, incluso hay una coexistencia con reptiles. Pensaros que también que los reptiles se extinguieron hace 65 millones de años, que es una barbaridad. Y nosotros hablamos muchas veces del año 4000 a.C., de la pirámide de Keops, que también es falsa esa datación, por cierto, y bueno, que ya no se sabe, es una cosa muy rara, ¿para qué vamos a darle vueltas? ¿Cómo que no, coño? Pues queremos saber qué cojones pasa, ¿vale? Porque se extinguieron hace 65 millones de años, y luego desde 65 millones de años antes de Cristo hasta el 4000... Bueno, yo qué sé, pues no sabemos. Pues no queremos saber qué pasó con todo esto, ¿no? Bien, pues entonces, esa humanidad primera reptil, evidentemente luego se extinguió o quizás se escondió, ¿vale? En la entrevista a La Certa, también denostada, se habla de este tema, ¿no? Un supuesto ser reptil, superviviente, que vive bajo tierra y tal, que supuestamente hubo un tío sueco y tal que le hizo una entrevista. Claro, se va a decir que es mentira, pero es muy reveladora de muchas cosas. Bien. Seguimos. ¿Y qué pasó luego? Pues que hubo otras mutaciones u otras conexiones, porque luego vinieron otros seres a hacer experimentos genéticos que usurparon este jardín, y bueno, ya se formó un poco el pifostio que hay formado, ¿no? Yo, en mi opinión, en la parte número primero, en el primer programa de la paradoja de Fermi, mencionaba finalmente Charles Fort, que opinaba que aquí había pasado un poco de todo, ¿no? Que aquí habían venido aliens, pero bueno, lo habían creado, que aquí había algunos que habían venido a trabajar, otros a robar, otros a disputarse el territorio, que había pasado, digamos, un poco de todo. Y un poco de todo realmente es lo que ha pasado. Pegando un pequeño salto temporal, porque esto, claro, bueno, otro día trataremos un poco de la evolución esa, ¿no? De cómo se llega de esa primera humanidad a la raza humana. Pero que evidentemente la historia más reciente que tenemos es la de los Anunnaki, ¿vale? Que se habla de unos que llegaron supuestamente para explotar minerales y que necesitaron una raza esclava y que mezclaron un ser que ya existía con sus propios genes. Bien, evidentemente toda esta historia es más compleja y, bueno, lo voy a decir, en cierta sabiduría de un masón de alto grado, que hay un cierto texto que el que pude tener acceso, comentaba que realmente son varias las especies que han dejado aquí en el ser humano bípedo consciente de la Tierra su banco genético, ¿vale? Entonces, claro, los Anunnaki, digamos que hicieron varias mezclas, no solamente de sí mismos, sino de otras razas, ¿vale? Esto conllevaría, y esto es curioso desde un punto de vista jurídico, que si alguien tuviera que disputarse la propiedad de la raza humana, como si fuera la propiedad de los jabalíes de una finca, pues algunos dirían que son suyos porque los criaron o porque los parieron sus cerdas, o su jabalí, o jabalinas, en este caso. Pero también otros dirían que le han echado de comer, mientras que otros dirían que han estado viviendo un tiempo, van a dormir a su finca. Entonces, de algún modo, está el tema aquí revuelto, y ya os dije que íbamos a superar con mucho la paradoja de Fermi. Está el tema un poco revuelto y una cierta disputa entre todos y un cierto equilibrio como se puede a marcha forzada. Bien, otro tema, y voy a cortarlo de aquí porque se está poniendo demasiado emocionante y para dejar algo para otro día. Otra cuestión que se mencionaba es que la doctora Beatriz Gato Rivera consideraba la dicotomía de si los seres del espacio, digamos, o de la civilización galáctica, que es propiedad de la Tierra, lo damos por sentado, partimos de este postulado, de esta premisa, si son agresivos o no agresivos. Considera que son no agresivos, puesto que si no, nos hubieran exterminado de forma, digamos, inmisericordia. Sin embargo, bueno, sobre el tema de que teóricamente no son agresivos, lo que sí está claro que hay veces que dejan de serlo. Por ejemplo, en el tema del diluvio universal,
Está recogido como, digamos, una epopeya de Noé en la Biblia, pero recordemos que en los textos sumerios, en el Atrahasis hablamos de Uznapiskin, que es el mismo personaje, y en los textos de la escritura cuneiforme se le llamaba Ziusudra, ¿vale? Al tipo está Noé, que por cierto tenía relación con Enki, por eso lo protegió. Entonces, bueno, a ver, yo espero tenéis que poneros en esto porque si no es que no os enteráis de un carajo. Entonces, la cuestión es que Enlil consintió la destrucción de la raza humana. Había ciertos límites de supervivencia que estaban dispuestos, o de despilfarro de recursos que estaban dispuestos a asumir. En cuanto a las causas de esto, hay versiones. Él decía que le molestaba a los seres humanos por el fornicio que tenían y tal, aunque hay modernas teorías más plausibles que estamos hablando de super seres que digamos que quizás perciban psíquicamente ruido psíquico y digamos los seres humanos generaban una energía psíquica que no era de su agrado. Esto nos llevaría muy lejos, no podemos desarrollarlo porque serían conjeturas mucho más complejas que merecen un tratamiento aparte súper especializado. Vale, pero bueno, ya tenemos unos que nos han puteado, ¿no? En segundo lugar, también tenemos guerras que se produjo en textos Anunnaki. Ahora volvemos al tema de los dioses sumerios, ¿vale? De los Anunnaki. Entre ellos se produjeron guerras. Por ejemplo, hay uno de los libros, ¿vale? Que son de los libros de Sitchin, los libros de la saga de los Anunnaki son 7, ¿vale? El primero era el 12º planeta, pero hay varios como son los códigos cósmicos, Escalera al cielo, el libro perdido de Enki, y hay uno que son las guerras de la pirámide. Esto es interesante porque en la guerra de la pirámide se describe una lucha que la genera Marduk, hijo de Enki, que curiosamente Marduk se considera o se describe como un grandísimo hijo de la gran puta, mientras que Enki se describe como alguien que adoraba a la humanidad, o dentro de que lo habían creado y tal, no putearlo demasiado y propiciarles una evolución, ¿vale? Vamos a dar la oportunidad de que evolucione, no tenerlo en la puta ignorancia, ¿vale? Es que no sé, es que como si intentas mantener siempre a tu hijo sin que salga a la calle, sin que conozca la vida real, sin que sepa la realidad de lo que pasa en Navidades, que hemos mencionado antes, y que sepa la realidad de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta guerra? ¿Hay vestigios de esta guerra o son solamente vestigios de las escrituras cuneiformes? Pues bien, podemos mencionar aquí el caso, ¿vale? Podemos mencionar aquí el caso de David Davenport, que ha hecho un estudio sobre la destrucción nuclear de Mohenjo-Daro, que es una ciudad de la India donde apareció todo el mundo pues petrificado, calcinado, y que esa ciudad se pudo extinguir varios miles antes de Cristo. Pero esto es un tema muy clásico sobre explosiones nucleares en la India 4000 años antes de Cristo. Hay un doctor llamado Patrick Clayton que descubrió, pues paseando por Egipto, creo, un vidrio verdoso amarillento. Y posteriormente otro doctor que también era científico militar estadounidense, llamado Albion Hart, es un nombre muy raro, tiene que apuntar. Albion Hart descubrió que esas piedras verdoso amarillentas, que eran muy raras, que se formaran en el desierto, eran exactamente iguales que las piedras formadas por explosiones o test de pruebas nucleares en White Sands en Estados Unidos, ¿vale? Para la creación de la bomba atómica. Esas pruebas nucleares tienen lugar a esas piedras. Entonces dice, bueno, ¿qué hacen estas piedras aquí? Analizando los estratos geológicos nos daba 4000 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible? Es uno aparte. ¿Cómo que ha habido una explosión nuclear 4000 años antes de Cristo? Pues bien, ya tenemos la guerra de la pirámide que te describe la saga de Zecarías Sitchin del 12º planeta, ¿no? La saga de los Anunnaki, que ha puesto muy de moda David Parcerisa. Pero es que también tenemos el mismo relato de un rayo de tormenta destructor y tal, me la ahorro la descripción porque es muy fácilmente contable en internet, que se describe en el Mahabharata, ¿vale? Que es un texto sánscrito hindú que describe unas guerras de 4000 años de antigüedad de los Bharatas contra otros tíos, ¿no? Bien, en este caso, creo que en el libro cuarto, que es muy famoso, que es el Bhagavad Gita, se llama. Perdón. Donde se describe que la guerra se terminó por este rayo destructor y se describe poéticamente con la mentalidad y la visión de, digamos, de la gente de la época, pues una explosión nuclear donde todo el mundo se calcinó inmediatamente y los pocos que sobrevivieron se les caían el pelo y la uña, que para ese calor la gente se metía en el río para intentar soportarlo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno,
joder, tenemos pruebas, ¿qué más quieres? ¿Vale? Tenemos luego también textos diferentes, fuentes diferentes y tal. Lo que sí es cierto que en la saga de los Anunnaki lo que viene, aunque no lo diga Sitchin muy claramente, pero sí, lo que realmente se estaban disputando estos dioses, Marduk y otros dioses también que intervinieron, porque ya era la segunda generación, ¿vale? Igual que en los primeros libros se habla mucho de Enki Enlil y su sobrina, su prima, su hija y tal, y digamos los primeros, la primera familia que llegó, o la primera generación, o la primera dinastía, luego llegó otra dinastía formada por los hijos de los anteriores, que eran los Ninurta, Marduk, etcétera, etcétera. Bien. Dumuzi y una serie de gente, aunque también intervenían los anteriores. En este caso, lo que se trataba, lo que se disputaban era un puerto espacial, ¿vale? Un puerto espacial. Esto, bueno, no vamos a seguir sobre este tema de lo que pudo haber en la antigüedad y cómo lo tenían reñido, ¿no? Igualmente, el chaval este, como que hemos dicho, David Davenport, ha hecho una teoría muy buena de que, bueno, que Mohenjo-Daro fue destruida por una explosión nuclear, ¿vale? Entonces, bueno, estas son cosas que están ahí, que es que esto es una realidad como un templo. Lo que ocurre es que, claro, siempre los artículos son aislados y son como piezas individuales del puzzle, y es difícil verlo completo, ¿vale? Por eso repito que hago este tipo de vídeos para intentar montar todo el puzzle y poner cuantas más piezas posibles en este tipo de videoblog, ¿no? O de conferencia aquí, digamos, improvisada. De esta manera, bueno, esto es como el elefante, ¿no? Y los ciegos, que si el ciego toca una pata, pues describe el elefante como una pata. Y si otro toca la trompa, pues para el ciego lo describirá como la trompa. Pero claro, se trata de tocar el elefante entero para imaginarnos qué forma tiene de verdad. Entonces, bueno, con respecto a si son agresivos o no agresivos, en este caso, bueno, los custodios quizás no sean agresivos. Quizás también hayan encontrado un equilibrio, ¿vale? Un equilibrio, pero que totalmente no agresivos, en mi opinión, no lo son. O por lo menos sí que están constreñidos a ciertas leyes universales. Y aquí vamos a meter el tema de, bueno, de esto de los imperios, ya se hablaba en el otro vídeo, sobre la civilización galáctica que podía ser incluso multidimensional, si tú controlaran el viaje entre dimensiones o entre universos a través de los wormholes o agujeros de gusano, ¿no? Perfectamente factible, y ya las películas te lo ponen para que te vayas haciendo la idea poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente ahora se habla mucho de dos entidades macrocósmicas, como serían, una sería el Consejo de... ¿Cuál eran? Uno era el Consejo de Andrómeda, sería uno de ellos, y el otro sería la Federación Galáctica, ¿vale? Que la Federación Galáctica, para mi gusto, tendría relación con el Consejo de Orión y con los malos, ¿no? La Federación Galáctica está comandada, por lo menos aquí en esta parte del universo, por un tal Astar Sheran, ¿vale? Que se puso muy de moda porque Carlos Jesús, que era evidentemente, que es un tío evidentemente con una cierta oligofrenia evidente, pero que, bueno, de esto que se dice... que bueno, que como por así decirlo, que los tontos están locos, pero que no sé, al final, como dice cierta persona que quiero mucho, al final el loco por la calle siempre me pide a mí dinero, ¿no? Pues bueno, este señor Carlos Jesús se hizo tristemente célebre y tal, y él manejaba cierta terminología exopolítica. Este curandero sevillano manejaba ciertos términos de exopolítica que vino muy bien para el desprestigio de todos estos temas. Bueno, no voy a hablar de Astar Sheran, ni de la Federación Galáctica, ni del Consejo de Andrómeda, pero se habla de este tipo de, y el Consejo de Orión, ¿no? Pero se habla de este tipo de consejos o asambleas intergalácticas o interplanetarias que dominarían o te pondrían ciertas zonas por las diferentes regiones del universo. Y entonces, digamos que esta, que está un poco periférica, digamos que está un poco más de la mano de Dios, entiendo yo, y se han permitido esta serie de desmanes. Para empezar, se ha producido eso, una gran manipulación genética. Y aquí volvemos al tema también de la conjetura de Fermi, la superación de la conjetura, la superación no, en el primer programa, hablamos de que, bueno, de que estas razas probablemente han descubierto muchos secretos, casi todos, del ADN, y se mejoran a sí mismos regenéticamente, crean otras razas y mejoran las existentes con el ADN. Y esto precisamente creo que ha pasado con la raza humana. Pensemos que los aborígenes y tal están mucho más integrados, tienen una forma de vida hiperbórea. Yo también considero que la raza negra es mucho más fuerte, ¿vale? Que precisamente en el texto de los Anunnaki, el Lulu, creado como esclavo primitivo, era de color negro, ¿vale? Sobre la creación de los asiáticos tienen su propia génesis, y sus dioses creadores genéticos son Nowa y Fuxa, o Fuxi, creo que se llamaba, que tienen también una cola de serpiente enredado en doble hélice, ¿no?
y el ser humano ario, en este caso los blanquitos, como soy yo, pues aparecieron, creo que un poco posterior, ¿no? Pero aparecieron por la zona de Europa y en mi opinión, esto no es malo decirlo, creo que tienen un carácter mucho más belicoso y de servicio a sí mismo, ¿vale? Es decir, están mucho mejor adaptados a este sistema predatorio social en el que nos encontramos, o tienen la capacidad de ser mucho más hijo de puta, ¿vale? Algo en lo que estoy totalmente en contra, estoy intentando explicarlo en términos objetivos. Entonces, bueno, con respecto a estos imperios multidimensionales y civilizaciones galácticas, en los textos de contactados tenemos los mensajes de la Federación Galáctica, que de vez en cuando Astar Sherar da un mensaje de que nos van a salvar, que nos van a ayudar y tal, que en mi opinión son una engañifa de lo que se llama de la New Age, porque un ser de estos bondadoso y tal, para empezar, el comandante Astar Sherar, Y bueno, hay otros indicios que nos llevan a pensar que estos son los mismos, digamos, la misma gente de que se hablaban en aquellos libros, en aquellos grabados sumerios de unos pocos miles de años antes de Cristo, que de algún modo siguen por ahí haciendo sus cosas y bueno, manteniendo a una serie de personas, rindiéndoles una adoración, un culto o una atención, ¿vale? Constante, que es un poco una de las cosas que quieren muchas veces este tipo de entidades. Pensemos, por ejemplo, en las apariciones marianas, el caso más paradigmático, el de Fátima, ¿vale? El ser que se le apareció a los niños, que tal y como se describe, parecía más bien una proyección holográfica de una señora con túnica de 1,5 metros, que medio flotaba calva, ¿vale? O sea, si eso es la Virgen María, pues va y me lo cuenta. Entonces, ¿qué es lo que quieren finalmente todos los sitios de apariciones marianas? O la Virgen de Guadalupe, lo siento por los mexicanos. Al final se crea un sitio de adoración, ¿vale? Donde de algún modo, por lo que sea, porque tienen la capacidad de cosecharlo de algún modo, les viene bien, quieren esa atención o esa devoción psíquica de los seres humanos que de algún modo les viene bien. Bien. A ver, ¿qué más puedo decir sobre esto? Sobre las teorías expansionistas o no expansionistas, podemos decir evidentemente que por los datos que tenemos, no sé si son expansionistas, pero evidentemente ya hemos dicho que hay una lucha, ¿vale? O un intento de equilibrio por el control del planeta, sus recursos y por supuesto la población, que es considerado por muchas de estas razas como un recurso más. De hecho, en lo de la Anunnaki es que empezó esto como recurso, lo que pasa que uno de ellos, Enki, dijo vamos a darle libertad, ¿no? Que evolucione. Bien, también hablamos en el anterior programa del tema del proyecto SETI. El tema del proyecto SETI, evidentemente, está destinado al más absoluto fracaso, porque es que además me parece una hipocresía, porque de algún modo las instancias militares saben de todo esto, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando fueron a atacar Irak, lo primero que hicieron fue saquear el Museo de Bagdad y sacar y retirar tablillas con uniformes cuya traducción hemos perdido para siempre. Y hay información ahí de qué pasó con el rollo, con esto de los dioses, ¿vale? En la antigüedad, y clave importante, nos hemos quedado sin poder traducirla por el saqueo del museo. Pues bien, esto evidentemente no quieren que te enteres. Y esto de hacer el proyecto SETI, yo creo que es para marearle perdido. Bueno, a ver, a lo mejor sale algo de cualquier sitio, ¿no? Pero evidentemente, lo primero, los sistemas de comunicaciones de civilización avanzada no se basan en la onda de radio, estoy totalmente convencido. Ya apuntamos la otra vez que se basaban en fotones o en pulsos de luz. Y en segundo lugar, bueno, que intentas contactar algo cuando realmente, ¿qué es lo que vamos a tratar ahora? Aquí hay un dominio ya de los dueños de la finca esta, del planeta Tierra, en connivencia con la alta distancia, pues un acto de hipocresía todo ese tipo de iniciativas. También mencionábamos los motivos por los que podrían venir los aliens, ¿no? Uno sería motivos científicos, donde se han en muchos casos de avistamientos de ovnis, que es que hay cientos, es decir, si ya había cientos cuando yo era muy pequeño, que he leído muchísimos libros de JJ Benítez y de otros y tal, hoy día ya la documentación con internet es terrible y la gente que se ha dedicado a hablar de lo que vio. De hecho, por ejemplo, un gran trabajo de avistamiento ovni es el de Vicente Fuentes en ufopolis.com, que te cuenta casos impresionantes. Pues bien, en muchos de estos se han visto evidentemente en la toma de muestras y tal, y por motivos científicos, entre los cuales estaría por supuesto el ADN. Otros serían motivos de recreo o de empatía, y evidentemente hay casos documentados, como un caso de grises precisamente, que curaron a unos niños en un hospital, o algunas personas que sí han sido, digamos, objeto de agradecimiento por parte de entidades no humanas, ¿vale? Porque es que además el tema de alien extraterrestre hemos dicho que queda difuso en algunos casos, porque si tú vas a tu coto de caza, tú vives en la ciudad, pero luego vas a tu finca a cazar, vas
al extranjero o vas a tu finca? Pues en este caso lo mismo, ¿no? Pues bien, en muchos casos se ha documentado gente que ha sido bien tratada por estas entidades. Otra ha sido muy puteada, ¿vale? Como el caso de las mutilaciones de ganado, que no solamente mutilaciones de ganado con la lengua cortada y bien seccionada y tal, de estos casos que se conoce de que hay platillos volantes y vaca y tal, y desangrados perfectamente por un supuesto chupacabra, sino que hay casos de mutilaciones de personas perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, igual que hay gente, hay interferencia alien que putea a las personas, también hay algunos casos que para mi gusto son los menos, un porcentaje despreciable, ¿vale? Ridículo, pero existe, en comparación a todo el puteo, pues existen seres que digamos que se han podido tener cierta empatía. El caso clásico es el de Noé, porque cuando el dios al mando, que sería Enlil, dijo que se destruya la tierra, que se jodan todos, pues Enki se las ingenió para decirle a Noé, Ziusudra en este caso, que formara un arca, que metiera un banco genético, yo entiendo más que seres, más que digamos seres físicos y tal, y gallinas y tal, y toda la especie del planeta Tierra en un barco, es que es ridículo. Seguramente sería algún tipo de material genético que estaba ahí, ¿no? Le dio las instrucciones para construir el arca y sobrevivir. Este es un caso documentado de un beneficiado por este tipo de conducta. Bien. Y vamos a terminar ya, bueno, con lo más corto. Entonces, realmente, ¿cómo está montado todo esto, superando la paradoja de Fermi, actualmente, en la actualidad, sin dejándonos de Sumerio, de Anunnaki y tal? Pues bueno, actualmente, en la era moderna de los ovnis, que siempre ha habido intervención, ¿vale? Que siempre ha habido en todas las fases, porque luego tenemos el tema de Sudamérica, y bueno, luego tenemos, bueno, en fin, otro día analizaremos qué pasa, pero tal y como está montado hoy día, que es lo que nos interesa, realmente aquí debe haber algún tipo de dueños que se están disputando esto, ¿vale? Yo creo que a los jardineros les robaron el jardín, llegaron unos y luego llegaron otros que lucharon, ¿vale? Que lucharon. De hecho, bueno, voy a apuntar que en el templo de Angkor, en Camboya, ¿vale? Se describen en todos los murales una guerra entre lo que aparecen hombres y seres reptiles, ¿vale? Entonces, bueno, había un jardín, vinieron unos, se apropiaron un poco, se lo quitaron otros, y actualmente esto, en connivencia y tal, de algún modo se intentan repartir el botín en cierto equilibrio, ¿vale? Porque también estaríamos hablando no solamente de recursos minerales, sino también de recursos humanos, el hombre como tal, para experimentación genética. Por ejemplo, claro, todo ese ADN que sobra, se dice que es ADN y basura como banco genético. Es decir, ¿dónde puedes esconder tú tu ADN para modificarte a ti mismo en el futuro donde te haga falta? Pues bueno, pues en seres que ya existen en un planeta, ya volverás a recogerlo cuando puedas y mientras tanto te los cuidan y tal. Es decir, esto tiene que haber forzosamente algún tipo de economía de esta hipercivilización galáctica que sostenga todo este tipo de operaciones, ¿no? Pero que actualmente hay una batalla por todo esto. Pero bueno, ¿cómo está montado hoy día? Pues estamos montados y podemos empezar, bueno, en la era moderna del caso Roswell, en 1947, está montado de esta forma. Siempre, ya desde el antiguo Egipto, habíamos hablado de que los faraones eran descendientes de los dioses. Y de hecho las primeras dinastías de faraones no eran humanos. De hecho se habla de los faraones humanos, pero también se habla de los Sensu-Hor, que serían los hijos de Horus, que serían unos híbridos, mientras que Horus, Horus sería... Horus simbolizaría una generación de dioses anteriores, ¿no? Los hijos de Horus serían unos híbridos y finalmente dinastías de humanos. Pero ya se creó en Egipto una casta sacerdotal que era conocedora de un cierto conocimiento hermético gracias a estos dioses que sí daban conocimiento. Bien, en definitiva, ha habido siempre unas castas que tenían en su poder la información y el conocimiento. Y esto lo hemos visto, esta tradición hermética, por todas las eras, desde ese sacerdocio de Egipto, que posteriormente pasó a Europa. Luego la Iglesia se apoderó del conocimiento. De hecho, por ejemplo, la novela de El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que todo el mundo hemos visto de chiquitillo, peliculón que sale sin Connery, va de eso, de unos libros prohibidos en una biblioteca donde se atesoraba el conocimiento. Había libros de Aristóteles y tal, y los tenía la Iglesia escondidos para que la gente no se enterara y no pensara, ¿vale? Tenernos como borregos. Recordad, el Señor es mi pastor, nada me falta, como diciendo, yo soy un borrego. Es una programación subliminal que se hace cada domingo. Ahí queda eso. Entonces, ha habido una casta sacerdotal que tenía el conocimiento. Actualmente
bueno, luego también se mantuvo ese conocimiento, aprovechando, fusionando esta casta sacerdotal, sus conocimientos con ciertas logias de canteros, el Club de los Canteros, con un episodio de Los Simpsons, que era un conocimiento masónico relacionado con la arquitectura. Pero al final se fueron creando estos grupos de poder o logias, que es lo que conocemos actualmente como la Trilateral, el Bilderberg y tal. Esto sigue un desarrollo muy extenso y hay libros sobre ello que me encantaría hablar, pero es que no podemos hacer esto súper eterno. Pues bien, vamos a estirar un poquito más el chicle y vamos a hablar de la era moderna. ¿Cómo está montado? Pues bien, en la era moderna está montada de la siguiente forma. Cuando la interferencia alien se hizo ya insostenible por el tema del estrellamiento de Roswell en 1947 y otro estrellamiento de otros anteriores y posteriores a Roswell, pero cercanos en el tiempo, hubo un momento en que ya no se sabía si decirlo o no decirlo. Y entonces esto nos lleva a la creación del proyecto Majestic, que es un proyecto auspiciado en los tiempos de Eisenhower, Carter, en los años 50, y en el que básicamente las élites gobernantes decidieron crear un proyecto de control y silenciación de la información sobre la interferencia alienígena en este planeta. Claro, sobre todo esto se ha hecho muy famosa actualmente la reunión que mantuvo Eisenhower con dos pleiadianos, le llama, o dos seres altos tirando a rubio y tal, donde les ofreció que a cambio de un desarme nuclear se les libraría del control, digamos, de los reptilianos, que sería, digamos, la raza dominante que tenía el control actual sobre el planeta Tierra y sometida a un puteo bastante gordo, con guerras y tal. Ya hemos dicho que se alimentan del sufrimiento algunos. Entonces, bueno, la creación de guerra es su sostenibilidad y su forma de pensar predatoria, porque serían la máxima expresión del servicio a sí mismos. Bien, en este caso, este señor Eisenhower declinó esa ayuda, digamos, y ese rompimiento del pacto como se conoce. Este pacto evidentemente arrancaría con Moisés, ¿vale? En el monte Sinaí. Esto hay una línea de pensamiento que apunta en este sentido, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros bien que en todo este tiempo, al final, la banca internacional sionista y tal, los judíos dominan el mundo y tal, y todo parte de ese pacto con Moisés. Pensad que por qué cojones, si somos cristianos, por qué coño nos chupamos el Antiguo Testamento y siempre nos ponen en Navidad los 10 mandamientos. ¿Por qué? Y tenemos esa historia tan épica. Que, por cierto, en la moderna película de Ridley Scott, de Exodus, Dioses y Reyes, a Yahvé, no pasa nada porque lo spoileé, no se le representa como una zarza ardiendo, se le representa como un niño, ¿vale? Un niño caprichoso. Es curioso, ¿no? Vale. ¿Qué quiere decir? De ese pacto con Moisés y esas tribus elegidas se le dio un conocimiento para dominar el resto de la humanidad. Y realmente ese pacto medio se ha cumplido, si no se ha cumplido del todo, porque la banca internacional domina el dinero, hay un sistema ahora mismo brutal económico donde todo el mundo está endeudado y hay un sistema además de mantenimiento con una deuda ficticia impagable y explotación y saqueo de recursos de otros países mediante pretextos y guerras falsas y ataques de banderas falsas que legitiman intervenciones militares en países soberanos por parte de Estados Unidos, que sería uno de los puntos centrales donde la actual élite se halla asentada. Pues bien, volvemos al proyecto Majestic. En los años 50 se decide que de esto no se habla nada, ¿vale? Y evidentemente no solamente políticos, sino los mismos Rockefeller, esta dinastía, y los Rothschild y tal, pues orientan un sistema económico y político donde el sistema económico se base en la dependencia del petróleo y la electricidad, es decir, supresión total del conocimiento de Nikola Tesla sobre la energía libre de principios del siglo XX y un modelo prácticamente predatorio. Y además burlar, silenciar y sistematizar todo lo relativo a la intervención extraterrestre. Y bueno, ¿y esto por qué? Pues porque pactaron, ¿vale? Y esto es el eje central o nudo gordiano de la famosa serie Expediente X de Chris Carter, el Majestic 12, donde ese consejo del fumador pacta con los grises me refiero a unos chiquititos cabezones que supuestamente estarían al servicio de los reptiles, pero tienen también su agenda propia, en la que los... ¿cómo sería? Los grises, a cambio de abducciones sin interferencia, concederían cierta tecnología, a cambio de poder abducir a personas para sus experimentos. En este caso, los experimentos estarían controlados y las abducciones, debiendo entregar los grises nombres y apellidos de las personas que
de las personas que aducirían, lo que harían y tal. Para ello también se crearon ciertas bases de colaboración, como son el caso de la base de Dulce, y se hablaba también del Área 51. Pero la de Dulce es una de ellas, donde otro día hablaremos de ella. Entonces, bueno, este es un poco el pacto reciente, o la renovación del pacto. También se habla de cada 10 años van renovando cosas y tal. Y entonces, bueno, claro, tenemos unos grises que por encima supuestamente tienen otros, ¿vale? Otros, los verdaderos dueños, pero bueno, serían como los emisarios. Luego tendríamos unos intermediarios entre estos grises y la élite gobernante, que sería un escalón más, que es los supuestos dueños del dinero, porque si tú conoces el nombre de Rockefeller, es que encima hay alguien que no sabe su nombre. Entonces, por encima de esto estarían unos hombres de negro, ¿vale? Que con una naturaleza especial, que serían los intermediarios que reciben instrucciones, ¿vale? De lo que tienen que hacer estas familias gobernantes para con nosotros. Y esta es la forma de, con unos pocos efectivos, dominar, digamos, este jardín humano. Es decir, a través de unos pocos, a través de unos esclavos superiores, que serían los dueños del dinero, maneja al resto de la población. Este es un poco el tema. Lo que sí es cierto con respecto a las abducciones, que se fue un poco de las manos el tema y ha habido conflictos por este tema, de que realmente los grises empezaron a aducir más gente de la cuenta, gente que no estaba en las listas y cosas que no estaban en los proyectos diseñados. ¿Por qué? Porque hay cosas y tecnología que no se cuenta y precisamente hay una pugna entre los militares y estas entidades, donde hay un seguimiento de militares para intentar descubrir qué hace, intentar copiar la tecnología para no necesitar los años. En fin, esto es una lucha absurda y una pescadilla que se muerde la cola, que otro día trataremos más profusamente. Ahora dirá, bueno, ¿y a nosotros los aliens qué coño nos han dado? Pues bien, lo que se puede decir es lo siguiente. Igual que uno conoce, ¿quién inventó el teléfono? Graham Bell. ¿Quién inventó la bombilla? Alva Edison. Pues bueno, ¿quién inventó el CD? Mira que habéis grabado ya CD a esta altura. Grábame un CD de música. Es una cosa que, bueno, es que revolucionó la capacidad. O sea, de grabar con el Spectrum 48K a una cintilla y tal, una cinta magnética al CD, y luego el DVD y el Blu-ray, es una capacidad de almacenamiento en un disco cojonuda, de láser. Es decir, la mera invención del grabado con láser, ¿de dónde sale? ¿Qué tío lo inventó? Claro, ahora te dirá, no, que es una patente de una empresa, pero bueno, la mera publicidad sería interesante. Otro invento, la fibra óptica. Y otro invento apasionante que busca información, el microchip. El microchip tiene, o sea, claro, el resto los puede hacer en masa, pero el primer microchip tiene tantas conexiones y tantos nodos que es que el tiempo que se necesita para crear un microchip de primeras no da tiempo en la evolución de la raza humana. Es decir, si buscáis información sobre este tema, quizás el microchip sea tecnología regalada, junto a la fibra óptica y otras, ¿vale? Quizás el móvil que usted tenga en su mano, en origen, sea tecnología regalada. Y otras que tendrá el complejo militar industrial, que es un poco al nombre que se le da a este, digamos, aparato gubernamental, a este gobierno secreto, que sería el del fumador del expediente X. El complejo militar industrial tendrá tecnología también prestada para uso y aplicaciones militares, que a nosotros nos llega, digamos, lo último al final, por los motivos que sean. En este caso se han dado los móviles para que miremos para abajo y no miremos para arriba. Y bueno, esto es realmente la situación en la que nos encontramos. Finalmente, yo lo siento la paliza que estoy dando, que vamos por 51 minutos, nos podemos preguntar si realmente nosotros somos ciudadanos de esta civilización galáctica o no somos ciudadanos de esta civilización galáctica. En mi opinión, no lo somos, ¿vale? Recuerdo además que en Roma existía el Cive Romani, que era el ciudadano romano, mientras que había otros romanos que no, o sea, otros tíos que vivían allí que no tenían la libertad. Por ejemplo, el esclavo era un semoviente, se le consideraba como un animal, ¿vale? Tenía la consideración de res, ¿vale? Era una cosa. Eso sí, podías otorgarle la condición de persona de ciudadano romano y la libertad mediante la llamada manumitio. Esto es es apasionante. Bien, pues fíjate tú, en el mismo territorio de Roma había algunos que eran ciudadanos romanos y otros no. Entonces, aquí evidentemente hay categorías, como decía un gran humorista. Aquí somos todos iguales, en diferentes escalas, pero todos somos iguales. Entonces, claro, creo que esto se está yendo de las manos y a la gente en general no se le está teniendo muy en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, creo que no somos o no se nos ha dado, digamos, voz y voto en esa civilización galáctica, y aquí estamos un poco al albur de los dueños de la finca, ¿no? Que organizan sus monterías, su explotación de recursos, quizás ya de un modo abusivo. Entonces, esto es una teoría propia.
todo este rollo que he soltado, ¿vale? Aun a costa de que venga ahora un gilipollas y se ría y tal de mi entorno, escucha ese los pecos que cuenta de alguien y tal. Bueno, pues todo este tipo de cosas es necesario hablarlo porque la información está ahí y yo considero que teniendo conciencia de esta situación, es una forma de darle ese salto cuántico no solamente de conciencia, sino también de la forma de vivir y del sistema social que haya. Es decir, si todo el mundo quiere conciencia que dice, oye, mire usted, que me he dado cuenta de esto, que me he dado cuenta de la engañifa, ¿vale? Que me he dado cuenta que yo sé que esto está montado así. ¿Ahora qué? Yo creo que sería como si, y salvando la distancia, como si tu perro, que está acostumbrado a echarle de comer, no sé, en el suelo, o lo maltratan mucho, pues te hablara un día y te dijera, oye, ya está bien. O te encontrase que el perro ha pintado con las patas, ya está bien, ya basta, trátame bien. Yo creo que el impacto psicológico que recibiría el dueño sería, coño, voy a tratar bien el perro a partir de ahora porque el perro no es tonto, ¿vale? Si ves que aprendiera a escribir, o ves que, no sé, que aprendiera a hablar en este caso, ¿no? O dar una manifestación de que el perro ha evolucionado en conciencia y que quiere un trato más igualitario y tal, ¿no? Hombre, ya no va a ser dormir contigo en la cama, ¿no? Pero bueno, no sé, que hay muchos perros que duermen en la cama debajo de las sábanas, pero bueno, era por poner un ejemplo, ¿no? Ya lo sabéis. Un trato más igualitario y decir, bueno, si esto es así, y hay algunos que nos quieren mantener un poco todavía en el rebaño y otros luchan por decir, no, esto tenemos que ser conscientes del medio en que nos encontramos. Pues bueno, yo propongo que esto se haga masivo y que toda esta información, de la cual yo he contado un pequeño resumen amalgamado y lo he explicado lo mejor que he podido dentro de todo lo que se podía decir de cada apartado y tal, pues esto hay que decirlo, hay que hablarlo y bueno, y ya está. Perdón, voy a quitar aquí una cosa y voy a dejarlo aquí. Entonces, bueno, esta es la situación. Yo creo que con toda esta información, que insisto que es una pequeña muestra, hemos superado ampliamente, o sea, no solamente hemos dado solución a la paradoja de Fermi, sino que hemos superado con creces a la paradoja de Fermi, a todas luces, un sofisma entregable como recurso dialéctico a la gente que, claro, que se cachondea de todo esto para abrirle la mente, ¿no? Va a decir, bueno, pues piensa en los millones de planetas y tal, podemos estar sometidos a una civilización galáctica y tal, cuando realmente la gente que no es escéptica y tal, y que lleva años estudiando esto y difundiendo, más o menos está haciendo poco a poco el puzzle de la evolución real de la historia humana, que hasta hace poco había estado vetado y en manos de castas sacerdotales y recientemente logias masónicas. Eso sí, el masón de Nueva no tiene el acceso a los mismos secretos que el tope de gama, ¿vale? El nivel que hay más de 33, pudiendo llegar hasta el 72. Pero bueno, todo esto que siempre había estado, y más cosas que no sabemos todavía, pero esto de la historia de la raza humana había estado en manos ocultas, pues poco a poco se va saliendo a la luz y oye, no pasa nada por saberlo, ¿vale? El mundo sigue y ya está, pero creo que es mejor saberlo que no saberlo. Y bueno, ya está, que ha sido un placer, que yo espero que esto resulte edificante y divertido y perdón por la paliza. Y entonces, bueno, ya está. A partir de aquí despedirme y simplemente emplazaros a una nueva edición próxima que llegará muy pronto de un salto cuántico, de un salto cuántico.blogspot. Adiós y saludo a todos los amigos y cada persona que ha dejado comentarios, saludos y mensajes de ánimo. Hasta luego.